Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana, que se hace con los auspicios de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, de la División de Proyección Social y Proyectos Especiales, la Agenda Cultural y el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. Hoy tenemos la grata compañía de Juan Guillermo Soto Medina, egresado del programa de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Surcolombiana, quien tiene una vasta experiencia como editor en medios en el ámbito de la música y quien ha sido merecedor de premios departamentales de ensayo, poesía, cuento y periodismo. Es estudiante de la maestría en literatura en convenio Universidad Surcolombiana, Universidad Tecnológica de Pereira, y también su vida ha transcurrido por el Conservatorio Departamental. Bienvenido, Juan Guillermo, a Visiones y Versiones. Gracias, Orinzo, muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan Guillermo, ¿qué hay de esa experiencia y qué influjo pudo tener en lo que es usted como músico y como escritor hoy a nivel de la formación en su bachillerato? En el bachillerato, pues yo estudié en un colegio religioso, católico, en el Salesiano, en Neiva, y bueno, como todos los colegios religiosos tienen esa dualidad de apoyar ciertas artes, del deporte, y al mismo tiempo meterle a uno a las buenas o a las malas la religión, ¿no? Pero de alguna manera en medio como de todo eso se cocina quizás algunas características que de pronto que quizás obraron de manera positiva a mí, y es como la disciplina, la disciplina y la entrega como a esas pasiones, ¿no? Desde el colegio yo ya me conecté con el deporte, pero con la música también, aunque con la música más como por el lado de lo que había una banda de guerra y yo quería entrar a tocar lo que fuera. Entonces yo era chiquitico, yo mido 1,82, pero en el colegio era el más chiquito de todos, o sea, yo no me había estirado, no me había desarrollado. Entonces antes no me pusieron a tocar los platillos, me pusieron una corneta vieja, y ahí fue como mi primer acercamiento a los metales. Y bueno, yo creo que ahí se cocinaron algunas cosas que después, más que todo por la música y por el hecho de la disciplina hacia cultivar un arte, porque realmente ahí la literatura por ahí todavía no me ha conectado. No funcionaba. ¿Qué aspectos lo motivaron a definir estudiar en la Universidad Surcolombiana Comunicación Social Periodismo? No, era por descartes. O sea, yo quería estudiar música, pero en Neiva no había dónde estudiar música. Había que ir a otra ciudad y pues no había dinero, entonces pensé en comunicación y en la posibilidad, no sé qué pensé yo en esa época, pensé que quizás de alguna manera iba a relacionar la música con la carrera, no sabía cómo todavía, después ya me fui dando cuenta cómo, pero fue un excelente plan C, o sea, ni siquiera fue el B, o sea, he pensado como en psicología, derecho, comunicación, creo que pasé como a psicología y comunicación y entré en comunicación, y fue una buena opción porque creo que la música siempre siguió en paralelo, y a través de la carrera descubrí como otro lenguaje que no había explorado, ¿no? A través de la literatura, aunque pues comunicación se asoma de alguna manera por ciertas áreas de la literatura, pero sobre todo el lenguaje de la escritura y de la lectura quizás, y bueno, y el periodismo también, que ya a partir como de sexto semestre fue tejiendo como un vínculo interesante entre literatura y periodismo. Entonces creería yo que fue sin querer queriendo, y fue un buen descache. Usted se expresa en varios ámbitos creativos, en el ensayo, en la poesía, en el cuento y en el periodismo en varias facetas, en lo que tiene que ver como editor, pero también como escritor para la prensa. ¿Qué influjo de quién, de qué profesores hay como un impulso para desarrollar lo que usted hoy hace? Yo creería que hay varios elementos, pero el primero quizás antes de la academia, el primero que me conectó hacia el amor a la lectura, a la literatura, sin querer queriendo también, fue mi padre, porque pese a que él yo no viví con él, cuando recién entré a la universidad encontré en la casa, por esa misma época, unos cuentos en unas hojas viejas amarillas de los años 80, unos cuentos escritos por él, y pues me sorprendió mucho, no sabía que
que él escribía y que de hecho esos cuentos fueron merecedores del concurso departamental de literatura en esa época. Entonces me motivó mucho conocerlo a través de sus cuentos, conocer mucho de lo que él narraba del campo, del conflicto colombiano, que de alguna manera fue su infancia, ¿no? Él es de familia Soto, es del Caquetá, del Pato. Es un territorio históricamente atravesado por el conflicto armado, pues, y por la lucha campesina, por reivindicar sus derechos y por esto, de alguna manera, señalar siempre el abandono en el que siempre ha estado por parte del Estado. Entonces creo que esas lecturas de mi padre, sin querer queriendo, me conectaron como con la literatura y pues algunos otros autores que cuando está uno pelado pues lo conectan, ¿no? Como Andrés Caicedo y Chaparro Madieo y ese tipo de escritores que narran la ciudad, la música. Y en paralelo, ya a mediados de la carrera, con Juan Carlos Acevedo, que es profesor que me dio periodismo, me dio crónica, géneros de opinión. Él es ahora parcero mío y creo que ahí también hubo una conexión muy bonita con el periodismo y por las conexiones, los lazos que hay tan fuertes entre el periodismo y la literatura, sobre todo a partir de esos escritores gringos, Gaitalese, Tom Wolfe y muchos otros que empezaron a tender esos puentes, ¿no? Capote. Y bueno, muchos otros que también desconocemos. La otra vez hablábamos con la profe de esa cantidad también de mujeres escritoras, periodistas y literatas que de pronto no están tan frescas en nuestro imaginario colectivo porque han sido también silenciadas por el canon, ¿no? Pero bueno, ahí hubo como ese vínculo, influencia de mi padre y algunos profes acá en la carrera. Ya usted tiene una larga experiencia como editor. Desde la U representa un escenario de visibilidad del proyecto de la Universidad Surcolombiana en el ámbito de la academia, de la cultura, del desarrollo regional educativo. Cuéntenos de esta experiencia y también de la que tiene que ver con la revista cómic Asfalto, Trazos sí. Urbanos. Sí, pues de hecho creería yo que mi primera experiencia como editor fue con Asfalto, porque era una revista no solo de cómic, yo diría que es más un fanzine porque tenía también cuento, poesía, entrevistas, cómic, obviamente, yo no era experto en cómic, pero leí una primera edición de unos pelados que yo conocía y me pareció muy bonito ir a una de esas, en el Parque Santander, recuerdo, todavía existen, supongo, las tiendas de revista, bueno, ahora habrán menos, pero te estoy hablando que por ahí en el 2011, y bueno, yo me enteré que había una revista que había salido, fui, la compré, la leí, me pareció chévere, pero también pillé el resto de errores, yo dije, qué bacano, yo los conozco, yo creo que puedo ayudarles desde lo poquito que sé, a que esas historias queden bien bacanas, queden bien pulidas, porque la iniciativa me pareció interesante. Y empecé a trabajar con ellos, a recibir cuentos e historias y a adaptar historias que llegaban al cómic, porque pues también estábamos aprendiendo todos a hacerlo. Entonces y sacamos 5 ediciones de esa revista, muy con las uñas, ¿no? O sea, nadie nos financiaba, éramos consiguiendo pauta aquí y allá. Sacamos 5 ediciones y ya por ahí que como en el 2013 creo, Juan Carlos Acevedo me invitó a ser parte del periódico desde la U, entonces ahí ingresé a trabajar en este medio institucional. El profesor Diego Polo, el profesor Vaca, que estaba en esa época, eran los que lideraban el periódico y pues yo entré a ser parte de apoyar al equipo. Y ahí fui cultivándome, ya años después ya quedé yo como editor del medio y empecé como a liderar este espacio, a hacer acompañamiento a los procesos escriturales de los practicantes, de los pasantes y aprender con ellos también. Y bueno, ha sido una experiencia bien linda. El periódico ya cumplió el año pasado cumplió 20 años desde la U. Entonces, larga. Ya lleva su tiempito, sí. Y pues tratamos en medio pues de todas las complejidades que se presentan, la pandemia, el presupuesto, tratamos de que se mantenga, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación con las sedes? Porque de todas maneras el periódico ha logrado captar el interés y también articularse a los proyectos de desarrollo regional de la universidad. Sí, pues por fortuna cuando pues hay comunicación social y periodismo en Pitalito, ¿no? Entonces por ese lado se nos ha facilitado un poco más que estudiantes de allá puedan colaborarnos
con el cubrimiento de lo que se está gestando allá. Ha sido más complejo en Garzón y en La Plata, pero hemos tratado también igual de establecer contactos con profes o estudiantes, o al menos de empaparnos sobre lo que hay allá y escribir. Pero pues procuramos que al menos haya alguna nota que refleje lo que está aconteciendo allá en las sedes. ¿Cómo ha sido la recepción particularmente aquí en la ciudad capital, en lo que tiene que ver con los otros medios, con las distintas facultades y con la comunidad en general? Pues desde la U tiene un tiraje muy pequeño, ¿no? Desde estas 2 últimas ediciones ha salido solo digital, pero usualmente el periódico sale impreso un tiraje de 3.000 ejemplares. Algunos de esos ejemplares se insertan también en el periódico La Nación, por lo tanto llegan a algunos de los suscriptores. Pero yo diría que, digamos que el rol importante desde la U de cara a conectarse con las comunidades o con la ciudad tiene que ver con el hecho de las notas que pretenden cubrir ese tipo de historias que se tejen por fuera de la ciudad, pero que se piensan desde acá, ¿no? Entonces fíjate que si escribimos de pronto una historia sobre un proyecto de cine que estén liderando estudiantes de la USCO y lo estén liderando en los barrios, por ejemplo, procuramos que de ese tiraje pequeño que salga, llevar algunos ejemplares a ese barrio, por ejemplo. O sea, desde la U por el tiraje tan limitado no puede llegar a toda la ciudad, pero procuramos que llegue al menos a las personas sobre las cuales hablamos o sobre las cuales nos involucramos a nivel local o comunitario. Ya a nivel interno, pues sí, ya tenemos todas las plataformas de la universidad, la página, las redes. Y bueno, como te digo, el impreso desafortunadamente en estas 2 ediciones no ha sido posible, pero a través de esas plataformas hemos tratado de seguir dándole difusión y obviamente conectándonos también con las voluntades de los otros estudiantes que no hacen parte de la carrera de comunicación. Por ejemplo, las últimas crónicas que se han escrito han sido por estudiantes de lengua castellana, han escrito estudiantes de otras carreras, porque la idea es un periódico institucional, ¿no? de que cualquier persona pueda escribir allí, desde que obviamente sea un texto pues pulido, es lo que tratamos de que así sea. Y con las otras universidades del Estado, como la Universidad Nacional con UN Periódico, ¿hay redes de los periódicos universitarios? Sí, pues digamos que precisamente cuando sacamos la edición número 20 que hicimos en USCO en línea, el programa radial, invitamos a algunos editores de esos medios, hablamos con es una editora, la de UN Periódico. UN Periódico, que circula con el tiempo además. Sí, exacto, se me olvida el nombre de ella, pero ahí tuvimos una charla interesante de cómo trabajan ellos, cómo lo hacen ellos, cómo lo hacemos nosotros. Ellos están mucho más enfocados a la difusión de ciencia. Sí, el periodismo científico sí, han logrado premios nacionales e internacionales. Sí, han logrado posicionar ello. Nosotros desde la U también lo hacemos, pero el abanico es un poco más amplio. O sea, también nos interesa procesos comunitarios, o sea, los ejes misionales, ¿no? O sea, proyección social, formación y docencia e investigación. Investigación, sí. ¿Cómo es esa experiencia con la música? No, pues la música siempre ha estado como eje transversal en toda mi vida. O sea, les decía ahora que entré a estudiar comunicación porque quería música y pues pensé que comunicación podría relacionar la música de alguna manera y creo que ha funcionado. Cuando escribo, procuro que la música sea tema, por ejemplo, que sea tema. Cuando hago música, procuro alimentarme de la literatura para escribir las letras. La música siempre ha estado ahí como eje transversal. No la pude estudiar, no la pude estudiar en la academia, ¿no? Pero la seguí estudiando desde pelado en la Escuela de la Oreja, así le llamamos nosotros, la Escuela de la Oreja, sí.
o sea, músico empírico. Autoformación. Y hemos, sí, pues he tenido la oportunidad de participar en proyectos musicales de acá en Neiva desde hace ya, llevo 20 años. ¿Y cuáles han sido los formatos? Arcanaut fue mi primera banda, era de metal, toqué como 7 años metal. Después Jihahai, que era una banda más de rock experimental y folk también. Después Binarius Buxus, que es un dúo, todavía existe, solo que estamos como en break. Llevamos 9 años ya con Binarius, que Binarius ya es música instrumental y es un proyecto mucho más experimental, ¿no? Y en el que involucré la trompeta, porque yo soy guitarrista, pero después me enamoré de la trompeta, entonces con Binarius empezamos a mezclar múltiples instrumentos, teclado, bajo, batería electrónica. Y ahora último, desde hace año y medio empecé un nuevo proyecto musical más acústico llamado Pechan Project, y acabamos de sacar un álbum. O sea, son temas que empecé a componer desde hace como 5 años, pero que desde hace 2 años decidí ya grabarlos y tocarlos en vivo. Entonces convoqué a músicos, amigos geniales, maravillosos, talentosísimos de Neiva, y gracias a ellos y con ellos hemos estado trabajando para hacer esta música en vivo. El álbum se llama Lucía. Ajá. ¿Y qué llevaron al programa de Canal 13 que vino a grabar a Garzón? Sí, pues hace ya unas semanas estuvimos grabando con Canal 13 el primer álbum de Pechan Project, como te digo, se llama Lucía. Lo grabamos en el mirador, ¿cómo se llama esa vaina? El Balcón de Garzón. Es el primer álbum, tocamos tal cual los 6 temas. Ellos allá en Canal 13 graban para el programa Resonantes. Los invito a que lo escuchen. Ya durante el próximo viernes sale, o sea que cuando salga este programa posiblemente ya va a estar en redes y en Resonantes. Y ahí grabamos los 6 temas que componen el álbum. Juan Guillermo, ¿quiénes son los compañeros de viaje en esta travesía musical? ¿Quiénes son los músicos y qué instrumentos? Uy, pues en este combo en el que tengo ahora somos 10 músicos, o sea, fui re ambicioso, o sea, porque compuse inicialmente, como te digo, esos temas muy acústicos, pero después me fueron llegando algunas ideas para meterle vientos a un tema, entonces, y después me ocurrió congas. Entonces cuando convoqué a los músicos, que son 4 voces, tenemos a Felipe Duzán, que es un cantautor ya conocido acá en Neiva, talentosísimo. Marla Hernández, que también es una cantante, profesora de psicología también. Ella ha tenido de Opitas a la plancha. De Opitas a la plancha. Ella ha tenido mucha experiencia en música folclórica, pero quiso experimentar con esta música que estamos haciendo ahora y pues un lujo tener a esa mujer ahí en mi grupo. Tenemos a Brenda también, Brenda Salazar, otra cantante talentosísima. Y yo también canto, yo no soy tan buen cantante, pero quería cantar mis propios temas, así que dije, no, pues esto voy a hacerlo. Tenemos en la guitarra está Sebastián Mota, que es mi ingeniero de sonido. Gracias a él es que hemos podido grabar esos temas. Un man también de la Escuela de la Oreja, porque él no estudió ingeniería de sonido en ningún lado. Yo estoy en la otra guitarra. Gustavo Hueje, que él es baterista de jazz especialmente, egresado de la Distrital. También acaba de terminar la maestría en educación, acá en la USCO. Es un grupo muy interdisciplinar. ¿También está Laguna? Laguna, Orlando Laguna, efectivamente. Orlando es el bajista, talentosísimo también. Está también Pedro Arango, él toca congas y percusión. Tengo el lujo de tener en los vientos a mi primer maestro de trompeta y a mi segundo maestro de trompeta del Conservatorio de Neiva, Gustavo Martínez, que es el trompetista de la Banda Sinfónica de Vientos del Huila. Es el mejor trompetista que yo he conocido acá en Neiva. Y también el otro trompetista también muy talentoso, Fabián Ampudia, perdón. ¿Y quién más me falta? No, creo que ahí estamos. Ahí estamos. Han entrado y salido otros, pero pues son los que estamos ahora. Bueno, siguiendo los procesos creativos, define usted estudiar la maestría en literatura. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Juan Guillermo? Uy, ha sido maravilloso. O sea, yo no lo tenía en mis planes. Yo iba a escribir una nota sobre la maestría y sobre pues, la llegada de la maestría acá en la universidad. Pues tú estabas liderando el puente ahí con la Universidad Tecnológica de Pereira. Escribí la nota para el periódico sobre la maestría y pues me engomé con la posibilidad de estudiar la maestría, porque yo desde hace muchos años ya he escrito cuento, poesía,
ensayo no tanto en esa, no, sí, ensayo sí ya he escrito, claro, pero de manera, una formación muy autodidacta, ¿no? Mis lecturas en literatura y mis escritos, pues, eran pues también muy de mi formación personal. Y pues vi la posibilidad, pues trajeron la maestría a Neiva, ¿por qué no hacerla? Y pues nada, empecé y ya, pues ya me falta el proyecto de grado, ¿no? Que también está relacionado con música. Exactamente, lo que te digo, desde que cualquier ingreso mío por la academia siempre trato de poner a dialogar la música con lo que sea. Entonces mi proyecto de grado es un libro de ensayos sobre la relación música-literatura, tomando como referentes, mi corpus son algunas canciones y obras pues, de la literatura y de la música. Entonces es poner a dialogar algunas obras de esos dos lenguajes y pensar los mismos lenguajes, o sea, no solo digamos, no solo, digamos los temas, o las canciones, las obras, sino el lenguaje en sí mismo y las características. La poética que encierra exacto, la creación. Y los lenguajes que tienen elementos muy comunes, esos dos lenguajes, la música y la escritura, y sobre los cuales ya he escrito un par de textos, algunos ensayos, y me interesa reflexionar sobre esos dos lenguajes. ¿Cómo ha sido la experiencia de los premios? ¿Permiten un régimen de visibilidad, que se conozcan los autores que no tienen posibilidad de hacer publicaciones, así sean editoriales independientes? Porque usted es ganador del premio de ensayo en el 2015, ¿no? Del premio de poesía 2011 y 17, y del premio de cuento en el 19, y hace muy poquitico, en el 2020, de periodismo. Se ha incursionado en distintos géneros, que es muy importante. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Los concursos, de todas formas, es un honor, es una maravilla, y es muy bacano recibir dinero por algo que uno hace por pasión. O sea, uno no escribe cuentos para el concurso, uno ya los ha trabajado y de repente ve la posibilidad, y si se entera, porque a veces uno no se entera, y entonces manda uno a ver qué pasa. De todas formas es una ruleta, ¿no? Porque es un jurado, no es una máquina, ¿no? Son seres humanos que tienen un juicio estético, que tienen obviamente sí, juicios estéticos, políticos, morales, éticos, y que de alguna manera consideran que este texto es bueno y que este otro o estos finalistas también, pero por alguna razón les gusta más este. Entonces, a veces, pues uno se gana esa ruleta y es bacano, es chévere. También hay en Neiva, en el departamento, pues estos concursos tienen publicaciones, entonces también ha sido chévere para que estos textos circulen al menos en el círculo de amigos, porque inicialmente los lectores de uno son los amigos, ¿no? Y también. Bacano que después ya trascienda a otros escenarios. Entonces ha sido chévere, ha sido bonito, y sobre todo también en lo económico ha sido bacano, porque la plata de la literatura me ha servido para comprar equipos para la música. Entonces la una y la otra siempre se están. Claro, y además a uno también le permite conocer autores. Por ejemplo, yo me inauguré con usted en el premio de ensayo. Yo no tenía ni idea quién era usted, me tocó como jurado y me pareció un trabajo absolutamente decoroso, muy cuidado, que merecía el premio. Pues Juan Guillermo, agradecerle la presencia en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Bricio, muchísimas gracias, y bueno, un saludo para todas las personas que nos están viendo. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta el próximo programa.